Capítulo 41. La ciudad de Querétaro en aquellos días. La acogedora ciudad de Querétaro. Querétaro ha sido y será siempre una bella y amable ciudad, colocada en el declive de una loma que desciende de oriente a occidente. La mayor parte de su caserío se asienta en un valle que limita, por el rumbo del poniente, con la pequeña elevación del Cerro de las Campanas. Tiene por el norte un pequeño río y por el sur la preciosa alameda que se extiende hacia los campos cubiertos de hermosos sembrados. Para las personas de mediana cultura que visitan esta ciudad, la historia les sale al paso en cada uno de los lugares. En la cumbre de la pequeña elevación oriental se mira el antiguo colegio de la Santa Cruz, fundado por los misioneros de Propaganda Fide, entre quienes destaca la blanca figura de aquel varón dechado de virtudes, que lo fue Antonio Margil de Jesús. Por ese mismo rumbo se yergue la esbelta arquería del acueducto que construyera en los años de la colonia el marqués de la Villa del Villar del Águila para aliviar la sed de los queretanos, conduciendo el agua desde la fértil cañada. Los templos de Querétaro son unos de los más ricos en ornamentación arquitectónica que existen en nuestro país, y de los que justamente se enorgullecen los alarifes de antaño. Visitar cada uno de esos templos es sumergirse en el ambiente religioso de los pasados siglos. La sugestión del templo, que dijera un escritor, invade el espíritu del hombre plenamente. Los dorados altares churriguerescos, los amplios ventanales de cristales policromados por donde se filtran tenuemente los rayos del sol, el aroma del incienso y los graves acordes de los órganos llevan al espíritu a épocas lejanas de devoción y misticismo. Pero también nos encontramos con la casa en donde habitó el corregidor de Querétaro, don Miguel Domínguez, y su esposa doña Josefa Ortiz, la heroína a cuyo impulso se prendiera la tea que incendió a México con el fuego de la Revolución de Independencia. Querétaro, asiento de la conspiración que motivó el alzamiento de 1810, es la cuna gloriosa de nuestra emancipación política. Si apuramos la imaginación, nos parecería ver por sus calles las figuras de Hidalgo, Allende, Abasolo, los hermanos González y la de todos aquellos abnegados patricios que no vacilaron en ofrendar sus vidas para legarnos una patria libre. Al recorrer las páginas de nuestra historia, vemos a Querétaro como asiento del gobierno de nuestra República en los días aciagos de la invasión norteamericana. Allí estuvieron los presidentes Peña y Anaya, y ahí resonaron las voces de quienes pedían la continuación de la guerra contra el yanqui invasor, o de quienes clamaban por la paz que se basara en honrosos tratados. Pero vienen los días aciagos de la intervención francesa y del imperio con el archiduque Maximiliano. En el año de 1867, Querétaro es la tumba de los traidores, refugiados en su recinto los traidores Márquez, Mejía, Miramón y Méndez. Fueron a ponerle cerco en un sitio militar extraordinario los valientes republicanos, los chinacos de la blusa colorada, a quienes encabezaban los valientes republicanos Mariano Escobedo, Ramón Corona y otros muchos. Y si extendemos nuestras miradas al Cerro del Cimatorio, al Gran Genal y a la Cuesta China, recordaremos que en esos sitios se libraron brillantes hechos de armas que culminaron con la toma de la ciudad. El patíbulo del Cerro de las Campanas fue el epílogo sangriento en donde pagaron con sus vidas la osadía de tratar de uncir al yugo napoleónico una patria en la que los hombres han luchado por su libertad. El recinto destinado a las sesiones del Congreso que habría de reformar la Constitución de 1857 fue el antiguo Teatro Iturbide, llamado hoy Teatro de la República. Este teatro tiene ahora un triple interés histórico. En él se celebraron las sesiones de la Asamblea que en el año de 1847 decidió por la paz o la guerra con los Estados Unidos.
En él se celebró el Consejo de Guerra en el año de 1867, que condenó a muerte a Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía, y en él finalmente celebramos las sesiones del Congreso Constituyente, que habría de reformar nuestra Constitución para transformar al país en una nación moderna. Aquel día 1 de diciembre de 1916. Nos encontramos ya instalados en el salón de sesiones del Congreso Constituyente. De una gran mayoría de diputados se han aprobado sus credenciales. Hay quórum. Faltan algunas credenciales por aceptarse, pero aún los presuntos se encuentran en sus curules. Suenan las 3:50 de la tarde y hay una asistencia de 151 ciudadanos diputados, según lo hace constar. Después de pasar lista, uno de los señores secretarios, el licenciado Fernando Lizardi, lee el acta de la sesión anterior y acto seguido el presidente de la Asamblea, licenciado Manuel Rojas, hace la solemne declaración de que el Congreso Constituyente abre su único periodo de sesiones. Esta se suspende por un momento mientras las comisiones designadas van a participarlo al ciudadano primer jefe de la Revolución, encargado de la presidencia de la República, don Venustiano Carranza, los clarines tocando marcha de honor y el himno nacional tocado por las bandas militares anuncian que ha llegado el primer jefe al recinto del Congreso. Todos los diputados nos ponemos de pie, penetra el señor Carranza, sube a la plataforma, que es el foro del teatro transformado en magnífico salón, y toma asiento a la derecha del presidente del Congreso, mientras los demás componentes de la directiva ocupan sus respectivos lugares. Se despoja el señor Carranza de sus espejuelos y empieza a leer el proyecto de reformas a la Constitución, precedido de una exposición de motivos en los que basa y fundamenta las razones que se han tenido para reformar la Carta Magna de 57 y explica cuáles son las reformas sustanciales que la nueva Constitución habrá de tener. Su lectura es escuchada con interés por los diputados y por la inmensa concurrencia que llena las plateas, los palcos y las galerías del histórico recinto. Los aplausos se dejan escuchar en los periodos más interesantes del documento que se está leyendo, y al terminar el ciudadano primer jefe su lectura, un aplauso cerrado rubrica sus palabras. Contesta el presidente del Congreso con protocolarias expresiones y al terminar todos nos ponemos de pie. Sale el señor Carranza con los honores debidos a su alta investidura, se escuchan los clarines y nuevamente las notas electrizantes de nuestro himno nacional. Impresión que me causó la lectura de aquel documento. De mí sé decir, y lo expreso con toda libertad y franqueza, que la impresión que me causó la lectura del proyecto de Constitución no fue completamente satisfactoria. Pocos momentos después pude comprobar que a la mayoría de los señores diputados tampoco les satisfizo el proyecto de reformas presentado, y una prueba de ello es que en el transcurso de las sesiones tuvieron que hacérsele al proyecto reformas substanciales, pues no se aceptó ni con mucho tal y como el señor Carranza lo entregó a la Asamblea. Había formado yo parte de los gobiernos preconstitucionales de Michoacán, encabezados el primero por el general don Gertrudis G. Sánchez y el segundo, hasta el mismo momento de estar funcionando el Congreso, presidido por el señor general don Alfredo Elizondo. Ambos gobernantes eran de espíritu genuinamente revolucionario. Ambos gobernantes de origen popular sabían que el pueblo mexicano había ido a la revolución para obtener al triunfo de ella una serie de beneficios, tales como la íntegra dotación de las tierras a los campesinos, las más amplias garantías a las clases trabajadoras de las fábricas, talleres, oficinas. Sabían que habían ido a la revolución para que mejorara la condición precaria de la instrucción pública, que durante el porfirismo se impartía solamente a las clases acomodadas, pues las pocas escuelas, los escasos maestros y la miseria del pueblo no permitían la amplia difusión de la enseñanza.
Sabían también que una educación confesional coartaba la libertad espiritual del hombre, encadenándolo forzosamente a una enseñanza teológica que obligaba al niño a seguir por un sendero del que más tarde, por una autocultura, tenía que separarse con gran lucha de su espíritu. Había ido también el pueblo a la revolución para conquistar el sufragio directo, la no reelección de los funcionarios, la supresión de los jefes políticos, el afianzamiento del gobierno municipal, la supresión de la vicepresidencia de la República y otros muchos beneficios, los cuales no se encontraban consignados en el proyecto de constitución del primer jefe y algunos otros estaban consignados de una manera tan vaga que no sería más tarde posible obtener de ellos un excelente beneficio. En muchos estados de la República, regidos por gobernantes de gran espíritu revolucionario, se habían hecho ya reformas más avanzadas que aquellas que la Constitución en proyecto señalaba. Habría, pues, que deshacer lo hecho, que desandar lo andado, si se aprobaba aquel proyecto que el señor don Venustiano Carranza había presentado. Salimos de la primera sesión del Congreso. Afuera del Teatro de la República y por todas las calles y plazas de la ciudad se agitaba un mar humano. Convertida Querétaro en el asiento del gobierno, había multitud de funcionarios, empleados, militares, tropas, gente de todos los rumbos de la República, multitud de restaurantes, vendimias, músicas callejeras. Era aquel un ambiente inusitado que transformaba a la levítica ciudad queretana en el crucero de todos los caminos de la nación. Los comentarios más diversos se hacían en los corrillos y reuniones sobre el documento que acabábamos de escuchar. De un lado, las personas que habían contribuido a redactar el proyecto de Constitución, algunos adictos incondicionales al señor Carranza y personas de tendencias moderadas o de derecha, aceptaban aquel proyecto. De otro lado, hombres de espíritu radical o de izquierda no lo aceptaban en su totalidad y se proponían luchar por modificarlo, de acuerdo con las necesidades mismas del pueblo mexicano. En los debates que se iniciarían al día siguiente íbamos a empezar a luchar unos contra otros. Ya veremos cómo fueron esos debates y quiénes triunfaron en ellos.